Ciencias Sociales, grado 10º. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Platón. Continuamos con el tema de memoria histórica. Entre 1976 y 1983, los militares argentinos instauraron una dictadura militar que se denominó Proceso de Reorganización Nacional, bajo el argumento de defender a la sociedad civil de la amenaza comunista. Bajo esta figura se cometieron muchísimos crímenes, pero tras el fin de la dictadura en Argentina, se dedicaron a reconstruir la memoria histórica. A pesar de la búsqueda de la verdad, las presiones de los militares fueron bastante fuertes con los gobiernos democráticos, y en 1986 se aprobó la Ley del Punto Final, en la que los delitos cometidos en la dictadura prescribían después de cierto tiempo. Con el informe y Nunca Más, con el apoyo de diferentes organizaciones de derechos humanos, se evidenciaron trágicos resultados de la dictadura militar en Argentina: 550 centros clandestinos de detenidos, 30.000 personas desaparecidas, 500 niños, hijos de detenidos, entregados en adopción. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, formada en 1994, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, publicó el informe Guatemala, Memorias del Silencio, en el que se identificaron más de 42.000 víctimas. En la República de El Salvador, en 1979, diferentes grupos guerrilleros que luchaban contra el gobierno salvadoreño se unificaron con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Un año después se desencadenó una guerra civil y el 16 de enero de 1992 el grupo guerrillero y el gobierno salvadoreño firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec. El Museo de la Memoria en Chile tiene el fin de dar a conocer las violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura chilena de 1973 y 1990. Busca dignificar a las víctimas y a sus familias. La Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación fue creada en 1990 y divulgó en marzo de 1991 el informe Recti, publicación en la que se recopilaron más de 3.400 testimonios, en el que se hizo un seguimiento a casos de muertes violentas durante la dictadura chilena. El informe de la Comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. Fue publicado en 2011 como continuación del informe Valech I y reconoce durante el periodo dictatorial más de 40.000 víctimas, así como 3.065 personas muertas. En El Salvador, en julio de 1992, se estableció la Comisión de la Verdad para El Salvador, donde se recogieron varias versiones de víctimas. Se estableció que no servía como material probatorio en futuros juicios y se creó la Ley General para la Construcción de Paz, en la que se perdonó a todos los actores armados por su responsabilidad de crímenes de lesa humanidad. Esta iniciativa fue considerada inconstitucional en el año de 2016.
La actividad 1, construcción de la memoria histórica en el mundo, ordene cronológicamente el más antiguo al más reciente los hechos relacionados con los procesos de reconstrucción de la memoria histórica en diferentes países de América Latina, elementos explicados en las imágenes anteriores. La guerra de expansión de Japón por territorios en China, la península de Corea e Indochina, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. En estos casos, la reconstrucción de la memoria histórica sugiere que Japón reconozca los crímenes de lesa humanidad y la reflexión sobre armas nucleares en el mundo. Dentro de esas grandes problemáticas que aún existen tensiones con los países vecinos, por los eventos ocurridos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En la antigua Yugoslavia, eventos diferenciados entre comunidades étnicas y nacionalistas, la caída del bloque comunista, el papel de la construcción de la memoria se ha hecho más difícil por instaurar. La gran problemática es la falta de construcción de la memoria que respete todas las nacionalidades balcánicas. El caso de Guatemala fue por su confrontación entre militares y guerrilleros, la Unión Revolucionaria Guatemalteca en el contexto de la Guerra Fría entre 1960 y 1996. En la confrontación se establecieron dos comisiones de la construcción de la memoria histórica. Dando la voz a las víctimas, se redactó un informe en el cual se criticó por el abordaje como se hicieron por parte de la violencia estatal. Complete la siguiente tabla con las características de los procesos de memoria histórica en los casos de Japón, la antigua Yugoslavia y Guatemala, los eventos desencadenantes, el papel de la memoria y las problemáticas del proceso de construcción de la memoria histórica, elementos explicados en las imágenes anteriores. Genocidio es un proceso violento que implica la destrucción de un grupo en manos de otros. Los procesos de memoria histórica han propiciado el esclarecimiento y se plantea como una estrategia para no repetir hechos. Estas son imágenes de la película Hotel Ruanda, que narra la situación vivida en la República de Ruanda durante ese genocidio que duró 3 meses. La reparación simbólica de este proceso hace referencia a que con el fin de involucrar víctimas y victimarios, generando acciones colectivas que contribuyan a la garantía de no repetición. En este punto 3 define los siguientes conceptos y especifica cuál es la relación que han tenido con los procesos de construcción de la memoria histórica en el caso del genocidio y la reparación simbólica. Puede tomar como ejemplo la masacre ocurrida en Ruanda, en el continente africano. El apartheid fue un sistema segregacionista basado en la separación de personas según sus características raciales. Esta situación se vivió en Sudáfrica, donde por ley era una obligación odiar a una persona de color negro.
En este punto 4 especifica a cuál de los casos de conflicto armado o guerra civil pertenece a la siguiente fotografía, luego realiza las actividades propuestas. Suceso que pertenece a la fotografía, situación de conflicto representada en la fotografía. ¿Cómo puede esta fotografía contribuir a un proceso de construcción de memoria histórica? Con base en la consulta en internet, ¿cuáles fueron los principales logros y realizaciones de algunas de las siguientes personas en la construcción de la memoria histórica? Entonces tenemos a Juan José Gerardi, obispo guatemalteco, fue defensor de los derechos humanos. Marta Vázquez fue una activista argentina, presidente de las Madres de la Plaza de Mayo. Sergio Vallés fue un religioso chileno, defensor de los derechos humanos. Responda con base en la siguiente frase que se encuentra en el monumento Srebrenica, que conmemora la muerte de cerca de 8.000 bosnios musulmanes en el marco de la Guerra de los Balcanes en 1995. La Guerra de los Balcanes fue un conflicto bélico que tuvo lugar en la antigua Yugoslavia, que sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron unas guerras sucesivas que afectaron a las 6 exrepúblicas, todo esto por la caída del comunismo y la hegemonía musulmana. A todos, muchísimas gracias por su atención. Deseo una feliz tarde. Nos vemos en el encuentro Zoom.